Hola a todos, espero tengan un excelente día y bienvenidos a su canal de Fisioterapia Neuroquinesis. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez, soy licenciado en Terapia Física y el día de hoy, 3 de diciembre, estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo cual quiero darles una breve plática en relación a este tema. Vamos a comenzar partiendo algunos conceptos básicos. Todo esto lo vamos a tomar partiendo desde la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Vamos a abordar primero algunos conceptos muy básicos. Vamos a empezar por el concepto de discapacidad. La CIF nos dice que es un término que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Y pues bueno, esto indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus factores contextuales. Pues bueno, básicamente pues la CIF nos instruye a tratar a las personas desde una perspectiva global, es decir, no solo enfocado en la limitación física y funcional, sino entender que somos seres sociales y que la misma sociedad influye, ya sea generando un facilitador o obstaculizando en el día a día de las personas con discapacidad. Y vamos a ver otro concepto fundamental, que es el funcionamiento. En este caso, la CIF nos dice que incluye funciones, estructuras corporales y actividades y participación. Y pues bueno, esto indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo y sus factores contextuales también. Es decir, que para que una persona sea funcional requiere de la interacción de todos estos componentes dentro de una sociedad. ¿Vale? Para que se pueda explicar o se pueda entender mejor, vamos a partir desde el siguiente cuadro, desde este esquema lo vamos a explicar. Y pues bueno, vamos a ver que en este caso, como mencionábamos, la condición de salud, o bueno, en este caso específicamente el funcionamiento, básicamente parte de la interacción de estos componentes, que sería estructura-función, actividades, participación y cómo estos interactúan con los factores contextuales, que en este caso van a ser, se dividen en factores ambientales y factores personales. Muy bien, vamos a explicar cada uno de estos componentes. Primero que nada, cuando hablamos nosotros de estructura y de función, cuando hablamos de las estructuras, básicamente hablamos de los componentes anatómicos. Y cuando hablamos de las funciones, pues hablamos de la parte fisiológica, en este caso, es decir, la estructura serían, por decir, los ojos y la función sería la visión. Si hablamos del movimiento, pues las estructuras serían todos los componentes que permiten el generar el movimiento, que en este caso serían los huesos, las articulaciones, los músculos, los ligamentos y demás estructuras. Y por lo tanto la función sería en este caso cada uno de los componentes, cómo trabajan para poder generar el movimiento, la contracción de los músculos, la artrocinemática de los huesos, y cómo se mueve de acuerdo al tipo de articulación y de acuerdo a la posición de los huesos. Entonces todo esto es lo que va a generar pues básicamente el movimiento, por decir, ¿no? Y pues bueno, la actividad, que en este caso sería la realización de una acción, es decir, como comentábamos, tenemos por decir las estructuras y las funciones y esto nos permite generar el movimiento. Entonces, por lo tanto, la actividad sería pues básicamente la realización de una acción, es decir, realizar nuestras actividades de la vida diaria, básicamente, que es lo que podríamos generar con el movimiento, que en este caso sería lavarnos los dientes, comer, peinarnos, bañarnos, limpiarnos, asearnos, todas las actividades de la vida diaria, que es lo que nos permiten generar. Muy bien. Y después tenemos la participación, la participación sería el acto de involucrarse en una situación vital. Es decir, que todas las actividades me sirven para introducirme o ser partícipe dentro de una sociedad. Lo que comentábamos, todas las actividades pues, me van a permitir poder introducirme en una comunidad o ser parte de una sociedad, porque todas estas actividades que yo realizo pues me van a permitir realizar mis traslados, poder manejar, poder ir a la escuela, poder ir al trabajo, socializar, poder tener un ingreso económico, poder realizar actividades de ocio, de deporte, actividades recreativas que me permiten poder socializar e involucrarme dentro de una comunidad y ser partícipe de una sociedad.
Entonces, por lo tanto, ya estamos hablando aquí de un contexto social, es decir, cómo me involucro dentro de una comunidad. Muy bien. Y tenemos lo que mencionábamos, los factores contextuales, que son los que interactúan, en este caso, con cada uno de estos componentes, y pues bueno, son un factor importante por la interacción que tienen, ¿sale? Entonces, los factores contextuales se dividen en ambientales y personales. Los factores ambientales son los factores externos, es decir, cómo influyen de forma tanto positiva como negativa. Y en estos tenemos tres componentes, que son el ambiente físico, social y actitudinal. Y estos, a su vez, se van a subdividir en individual y social. Cuando hablamos del aspecto individual, nos enfocamos principalmente al entorno inmediato de la persona, es decir, el hogar, el trabajo, la escuela y las personas con las que interactúan en este entorno, que en este caso sería pues, los más cercanos, ¿no? La familia, los amigos, los compañeros de la escuela o del trabajo. El otro aspecto, que sería el social, aquí ya estaríamos hablando más yéndonos hacia la comunidad o hacia a la parte social, la parte cultural. En este caso estaríamos hablando de, por decir, los servicios con los que contamos en nuestro hogar, por decir los servicios de agua, de luz, de drenaje, los medios de transporte, si tenemos un vehículo personal, o si los traslados como son, en este caso la comunicación también, las redes sociales también forman ya parte de esto, las leyes. Entonces básicamente sería ya de manera un poquito más en general, es decir, ya yéndonos más a la sociedad o hacia la comunidad. Y después tenemos los factores personales, que en este caso serían las características propias del individuo. Es decir, estas no forman parte de la condición de salud, pero sí forman pues un factor muy importante, porque pueden actuar también de manera positiva o negativa en el aspecto del individual de la persona. Entonces, en este caso tenemos lo que es la edad, el sexo, el estilo de vida, los hábitos. Aquí, por decir, podrían ser si la persona fuma, toma, si tiene sobrepeso, tiene obesidad, es sedentaria, las actividades que realiza, la educación, la profesión a lo que se dedica la persona. Y pues tiene también mucho que ver con la personalidad, el carácter que tiene que cada persona, el aspecto psicológico también, la madurez, la forma en la que afronta los problemas, todos estos factores entonces influyen en cómo percibe y la manera de afrontar también pues alguna situación, ¿no? En este caso, pues bueno, alguna enfermedad o alguna discapacidad. Regresando al esquema del que mencionábamos, entonces podemos aquí observar cómo la interacción entonces de estos componentes en la condición de salud, pues bueno, es importante. Podemos observar cómo el funcionamiento de un individuo entonces depende de la interacción entre estos componentes: estructura, función, actividad y participación, y cómo interaccionan y cómo influyen también los factores contextuales. Ahora, esto es hablando en condiciones digamos, normales. Esto aplicaría para cualquier persona. Todo esto que mencionábamos aplica por igual. Pero, ¿qué es lo que pasaría si ahora hablamos como tal ya de un trastorno o de una enfermedad? Aquí ya estaríamos hablando como tal que está una discapacidad ya existe como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar algunos de los componentes de los que hablábamos, los vamos a sustituir, y en este caso vamos a comenzar por las deficiencias. Aquí, básicamente las deficiencias pues, serían los problemas en las funciones o las estructuras corporales. Entonces, en este caso serían todas las alteraciones que se generan a nivel estructural y a nivel funcional. Básicamente aquí estaríamos hablando de todo lo que lo limitaría. Por decir, si existe alguna lesión, pues estaríamos hablando, por decir, de si hay rigidez, si hay inflamación, si hay limitación en el movimiento, si hay otro tipo de alteraciones, por decir, alteraciones del tono muscular, espasticidad, rigidez, adherencia, si hubiera una alteración del control motor, de la coordinación,
Básicamente estaríamos hablando ya de todas ese tipo de alteraciones. Después tendríamos las limitaciones en la actividad. Aquí estaríamos hablando de la dificultad del individuo para la realización de actividades. Por decir, si yo tuviera una lesión en el hombro, entonces en este caso estaríamos hablando, ya mencionábamos la estructura y la función, pues bueno, serían todas las alteraciones que habría, ¿no? La inflamación, el dolor, la rigidez, las limitaciones del movimiento hacia diferentes, diferentes planos anatómicos, por decir en flexión, en abducción, las rotaciones y demás. Y en este caso las limitaciones serían las dificultades que me generaría eso para realizar las actividades de la vida diaria. En este caso, por decir, eso me impediría o me limitaría a realizar funciones básicas como el comer, el lavarme los dientes, el peinarme, el bañarme, el limpiarme cuando vaya al baño, todo ese tipo de actividades básicamente estarían limitadas, estarían comprometidas. Y por último tendríamos las restricciones en la participación. Aquí básicamente serían todas las limitaciones que me generarían ahora en un contexto ya social, básicamente. Entonces aquí estaríamos hablando de los problemas que un individuo experimenta al involucrarse en una situación vital. Es decir, entonces ya cómo afectan todas estas limitaciones en un contexto más amplio, en un contexto ya social. Porque entonces estas limitaciones que yo tengo me van a impedir el que yo a lo mejor pueda asistir a la escuela, que pueda asistir al trabajo, entonces eso ya me está afectando económicamente, a lo mejor eso me impediría poder salir porque a lo mejor no cuento con un vehículo propio y me saldría muy caro a lo mejor el trasladarme, entonces eso ya restringiría un poco las actividades sociales, deportivas, recreativas, muchas cuestiones por la cuestión de que a lo mejor el lugar no tiene, no está adecuado o no cuenta con las facilidades para que yo pueda asistir o simplemente a veces la dificultad de muchas veces el pedir asistencia, ¿no? Para, pues a lo mejor para la persona necesita ayuda para desvestirse cuando vaya al baño o el acceso a lo mejor a algún lugar en donde se dificulta. Entonces también esto pues le afecta un poco también. Muchas veces las personas prefieren no hacerlo precisamente para evitar a lo mejor pues ese tipo de dificultades. Entonces aquí es un ejemplo de cómo todo esto podría afectar ya en diferentes esferas y precisamente lo que decíamos en un contexto social básicamente. Muy bien, y después tendríamos los factores contextuales, como decíamos. En el caso de los factores ambientales, habíamos comentado que había un aspecto individual. En este caso, por decir, hablábamos del entorno inmediato, que en sería principalmente la familia y los amigos. Entonces, en este caso, pues casi siempre la familia y los amigos, pues bueno, funcionan como facilitadores. Lo que hacen es ayudarnos básicamente a facilitar mucho mejor el entorno, ¿no? En cuanto a ayudas, en cuanto a adaptaciones, en cuanto a precisamente poder pasar por estas situaciones de una manera más fácil, ¿no? Entonces, en este caso, por decir, la familia pues, ayuda mucho creando este tipo de adaptaciones y de ayudas. Y pues bueno, eso va a ayudar mucho a las personas. Pero también mencionábamos, por decir, el entorno inmediato, pues bueno, pues puede presentar ciertas dificultades, ¿no? Si la persona pues vive en un segundo o tercer piso, entonces y no hay un elevador, por decir, que facilite el ingreso, si no tiene un vehículo particular y el traslado tiene que ser a través del transporte público, pues se dificulta, muchas veces no están adaptados o pues implicaría un mayor gasto el trasladarse en servicios particulares, ¿no? De servicios privados. Entonces, los servicios con los que cuenten a lo mejor también, pues bueno, esos podrían ser algunas barreras también a las que se pudieran presentar. Y después, eso sería en el aspecto individual. En el aspecto social ya nos iríamos más hacia la comunidad, a la sociedad, que pues bueno, también pueden haber muchas, tanto barreras como facilitadores, ¿no?
muchas veces vemos que igual hay ciertos lugares que no tienen el acceso tan fácil, por decirlo, vemos en personas con sillas de ruedas que a lo mejor no hay el acceso por las rampas, luego la rampa no cumple con las normas, no tiene la inclinación adecuada o el ancho adecuado para que puedan este, trasladarse, o muchas veces la misma sociedad dificulta también. Puede que haya el lugar o puedan estar las rampas, pero pues, bueno, vemos a personas que a veces se estacionan ocupando los lugares u obstruyendo también el acceso a las rampas. A lo mejor no ocupan el lugar, pero obstruyen la rampa y no dejan que la persona pueda pasar. Esto sucede mucho, entonces puede haber barreras, no solamente de tipo arquitectónica, sino también por pues culpa, en este caso de la misma sociedad, por la falta de educación o de cultura. Eso también juega un factor importante. Y en el caso de los factores personales, pues bueno, como comentábamos, también influyen en el aspecto de los hábitos, en el aspecto de la condición de la propia persona. Mencionábamos, por decir, no van directamente relacionadas con la condición de salud, pero sí influyen porque pues, hablamos, por decir, de los hábitos, ¿no? Si la persona fuma, toma, tiene hábitos sedentarios, tiene sobrepeso, obesidad, todo eso también pues, va a dificultar, porque al final de cuentas son factores de riesgo también para otro tipo de enfermedades. Entonces, todos esos componentes pues influyen al final de cuentas. Entonces, pues bueno, vemos cómo todo esto es importante, cómo todos estos componentes pues son este, muy importantes, y pues bueno, básicamente tenemos también que nosotros tomar en cuenta y tomar conciencia de este tipo de situaciones, pues precisamente para poder ayudar o poder facilitar en lo que podamos hacerlos. Como sociedad tenemos que ayudar a las personas con discapacidad y pues bueno, ser conscientes más que nada de esta situación. Aquí el objetivo es crear conciencia y precisamente tratar de apoyar en lo que podamos como sociedad a incluir a las personas con alguna discapacidad. Espero les haya gustado la plática. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal para estar recibiendo más contenido. Les agradezco mucho, espero tengan un excelente día.